Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Buenas noches a todos. Gracias por asistir. En este webinar, ya el número 6, vamos a hablar sobre emociones y estados de ánimo. El objetivo es que conversemos un poco sobre estos temas, pero también abordemos otros como la reconstrucción lingüística de las emociones y de los estados de ánimo. También diferenciar entre los conceptos de inteligencia emocional y competencia emocional, y también hablar un poco sobre la definición de qué es un secuestro emocional. Entonces, quiero que empecemos revisando las definiciones o qué entendemos por emociones y estados de ánimo. Entonces, aquí yo tengo en la presentación algunos ejemplos. Cuando hablamos de emociones, tenemos algunas como admiración, respeto, enojo, miedo, etcétera. Y por otro lado, tenemos los estados de ánimo donde tenemos optimismo, pesimismo, resignación, serenidad, aceptación. Quisiera que alguno me dijera qué entiende por emociones, por estados de ánimo, si creen que hay una diferencia, si es lo mismo. Pues para mí las emociones es algo que se produce producto de algo y el estado de ánimo es lo que te hace sentir, pues pensaría que esa emoción que te da puede ser que eso que hagas sea positivo o negativo y dependiendo de eso así será tu estado de ánimo. Para mí es, el estado de ánimo es un resultado de una emoción. Ok. Jaime, Jaime iba a decir algo. No, estoy pensando, creo que estoy de acuerdo con Claribel. Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de emoción, ¿ustedes en este momento se están viendo la presentación? Sí, Ok. Cuando nosotros hablamos de emoción, nos referimos a una interrupción del flujo natural de nuestra vida. Eh, viene estando muy asociado al término de quiebre que lo vimos en un webinar anterior. En las emociones se presentan cambios sobre las posibilidades futuras que nosotros experimentamos. Hagamos aquí un ejemplo. Supongamos que vamos de camino al trabajo eh, y se nos atraviesa un gato en el camino y nosotros vamos manejando, o un perro en el camino. ¿Qué reacción nosotros tenemos en este momento? ¿O qué sucede aquí en cuanto a temas de emociones? me asusto. Ok. Por ejemplo, también, si vamos en un ascensor, nosotros cuando entramos a un ascensor y oprimimos el piso, qué sé yo, el piso 8, vamos para el piso 8 y de un momento a otro se escucha un crujido, empieza a temblar en el ascensor y se apagan las luces. ¿Uno que experimenta? Miedo. También, sí, una emoción asociada a esto puede ser miedo, también puede ser asombro, pánico. Aquí, Incertidumbre. incertidumbre. Cuando nosotros hablamos de emociones, nos referimos a este tipo de sentimientos o sensaciones que nos invaden sin que nosotros las podamos dominar y sin que nosotros seamos conscientes de que queremos sentir eso o no. Eh, no creo que alguien dentro de un ascensor de forma intuitiva quiera o pueda controlar esas emociones que siente cuando se llegue a apagar el ascensor o cuando se lleguen a ir las luces del ascensor. Es algo que a nosotros nos invade a partir de ese quiebre que sucede de nuestra transparencia. Nosotros vamos en nuestra transparencia siempre creyendo que se va a dar como ese camino feliz, que nos subimos al ascensor, presionamos el botón y vamos a terminar en el piso al que queremos ir. Eh, pero de todos modos está dentro de las posibilidades que algo pueda salir mal. Nosotros dentro de nuestra transparencia no lo identificamos de esta forma. Entonces cuando se produce ese quiebre es donde nos empiezan a invadir emociones y a eso es a lo que nosotros llamamos emoción. Entonces toda emoción se produce frente a un hecho determinado. Las emociones son reactivas y son disparadas por algún acontecimiento. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de identificar la emoción que estamos sintiendo en el momento,
también podemos identificar ese acontecimiento que le está dando origen. Si desaparece el acontecimiento, desaparece también esa emoción asociada al mismo. Entonces, otros ejemplos de emociones pueden ser la vergüenza, la culpa, la lástima, el orgullo, la rabia, el respeto, el desprecio y demás. Y como lo decía ahorita Claribel, nosotros cuando hablamos de estados de ánimo, a diferencia de las emociones, estos no son disparados por acontecimientos, sino que a nosotros los estados de ánimo no nos invaden, no es que nosotros no los veamos venir, sino que nosotros, a partir de nuestra percepción que tenemos del mundo, nosotros nos vemos influenciados por nuestros estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, para una persona que está viendo el atardecer, el significado puede ser muy diferente a lo que, a lo que otra persona pueda estar viendo, si los estados de ánimo desde los que se está observando el mundo, en este caso el atardecer, son diferentes. Entonces, para una persona puede llegar a ser un hecho romántico, melancólico, para otra persona puede ser, dependiendo del estado de ánimo, puede ser algo emocionante, algo divertido. Entonces, los estados de ánimo condicionan nuestra forma en cómo observamos el mundo. Y también nos predisponen a nosotros para la acción. Entonces, si nosotros vemos a una persona que está, qué sé yo, enojada, nuestra forma de actuar o interactuar con esa persona es muy diferente a si nosotros la percibimos como una persona feliz. Entonces, la diferencia entre estados de ánimo y emociones es que las emociones se producen a través de quiebres de nuestra transparencia. Son cosas que nos invaden, que nosotros no podemos controlar. En cambio, los estados de ánimo parten de nosotros e influyen en cómo nosotros vemos e interactuamos con el resto del mundo. Lo mismo sucede también en los equipos. Los equipos también tienen estados de ánimo. Se conoce como estado de ánimo social. Entonces, los grandes líderes son esas personas que son capaces de modelar e intervenir en los estados de ánimo de los equipos y los grupos de personas a los que pertenecen. Si un equipo es muy pesimista o no tiene confianza entre sí, pues los resultados no van a ser los mismos que si es un equipo optimista que está orientado a la acción. Entonces, la idea es que nosotros podamos aprender a identificar también esos estados de ánimo y poder dominarlos. Ahorita volvemos a esa diferencia entre emociones y estados de ánimo. Ahora en este momento les quiero presentar los 4 estados de ánimo básicos que describe Rafael Echeverría, donde nosotros tenemos una matriz como esta y dependiendo de nuestros juicios vamos a tener uno u otro estado de ánimo. Entonces, aquí en esta matriz yo tengo en la parte vertical que dice factividad, en la columna izquierda dice facticidad. Las facticidades son las cosas que nosotros damos por hecho que son exógenas, que son del destino y que no son cosas que podemos cambiar. Aquí también sucede que existe una diferencia entre la facticidad natural y la facticidad histórica. La facticidad histórica son cosas que nosotros creemos que no podemos cambiar, pero que a futuro nos damos cuenta que era simplemente un juicio que no estaba bien fundado o que no tenía las bases para ser fundado. Por ejemplo, hace 300 años, una persona que le dijera a otra que, una persona que viviera en México, que le dijera a otra persona de México que estaba hablando en tiempo real con una persona de Chile, pues parecería una locura, como que no tendría sentido, como que es algo que no se puede dar, que probablemente piense que esté loco, que está mintiendo. Pero ahora si uno tiene una conversación de este estilo con otra persona, pues ya sabe que la tecnología lo permite. Entonces, realmente no se puede considerar una facticidad porque solo fue con el tiempo que nos pudimos dar cuenta de que sí era algo que podíamos dominar y que podíamos cambiar nosotros como humanidad. Aquí cuando llamamos facticidad, lo vamos a entender es por eso que nosotros no podemos cambiar. Es algo que nosotros llamamos como cosas del destino.
En la columna siguiente tenemos los juicios de posibilidad, que son las cosas que nosotros creemos que sí podemos cambiar y que podemos dominar. En las filas tenemos en la primera, cuando nosotros nos oponemos a esa facticidad o a esa posibilidad, pues presentamos un estado de ánimo diferente a cuando sí lo aceptamos. Entonces, ya para hacer el cruce, nosotros podemos decir que padecemos resentimiento cuando nos oponemos a las cosas que no podemos cambiar. Si, poniendo aquí el ejemplo de que una persona es violada por otra, eh, ese hecho de la violación pues no se puede cambiar, ya sucedió, y si la persona se opone, la persona violada se opone a ese hecho que no puede cambiar, no lo acepta, como que no lo deja pasar, va a sentir un resentimiento con respecto a la persona que le hizo daño. También cuando nosotros nos oponemos a cosas que, supongamos que nosotros estábamos esperando algo de la vida, que nos llegara tal cosa o que se nos diera algo, y si por cuestiones de la vida, del destino, no se nos dan, y nosotros no aceptamos que esa oportunidad ya pasó, que no se dio, y nos oponemos, vamos a estar resentidos contra ese hecho o contra esa persona que no nos dio lo que nosotros considerábamos como legítimo. Entonces, cuando hablamos de resentimiento, lo que realmente está pasando es que nos estamos encadenando a esa persona que nos hizo daño o que, o que sentimos que nos está perjudicando o nos perjudicó. Entonces, normalmente lo que se hace es recriminar a la persona, eh, y, y eso genera un círculo vicioso. Cuando uno está resentido y empieza a recriminar sobre otra persona, lo que va haciendo es como agrandando esa cadena que lo tiene atado a esa otra persona o a ese hecho que le genera el resentimiento. La mejor forma de solucionar el resentimiento es a través de un reclamo, eh, teniendo la conversación que permita desahogar y liberar como esa carga o esa cadena que lo tiene atado. Por el otro lado, cuando nosotros estamos ante juicios de posibilidad, o sea, cosas que nosotros creemos que podemos cambiar, pero nos oponemos, es decir, no hacemos nada de lo que se nos está presentando, aún sabiendo que se puede cambiar y que podemos hacer algo, estamos hablando de un estado de ánimo de resignación. Y pues una persona que está en esta zona es básicamente una zona de confort donde no va a avanzar. A veces uno está resignado, eh, pero no sabe que está en una resignación, en una situación que puede cambiar. Entonces, muchas personas también se quedan como ancladas, es básicamente porque no saben cómo pueden cambiar esa situación a la que se están oponiendo. Ya en la parte inferior tenemos aceptación, y es asociado a un sentimiento de paz. Cuando nosotros estamos ante un hecho que sabemos que no podemos cambiar, y en lugar de oponernos y de recriminarnos lo que está sucediendo, de recriminarle a esa persona que nos hace daño, aceptamos que ese hecho está fuera de nuestro alcance, que no podemos hacer nada más que seguir pensando en ese hecho. eh, si nosotros entendemos que ese hecho está fuera de nuestro alcance y no podemos hacer nada, y por ende lo aceptamos, ya empezamos como a estar en un contexto, en un estado de ánimo de paz. Por ejemplo, puede ser el hecho de la muerte de un familiar. Si nosotros nos oponemos a ese hecho de que se murió un familiar o una persona muy cercana y no queremos aceptar que se ha dado, nosotros pues no tenemos un resentimiento con ese familiar que murió, sino con la vida, con el destino, de por qué lo quitaron, y entonces es donde empiezan esas recriminaciones. Pero si en lugar uno, yo sé que no es fácil, si en lugar de eso uno entra en un estado de aceptación, pues probablemente va a poder ser un poco más libre que lo que le puede ocasionar el resentimiento. Y ya en el último cuadrante tenemos la ambición. Y pues estas son las personas que por lo general logran avanzar más que las demás.
o por lo menos que las que están en estos demás recuadros. Y es cuando nosotros aceptamos que estamos ante un hecho que podemos cambiar. Entonces aquí es donde surgen los líderes y también las personas innovadoras. Estos son los 4 estados de ánimo como más relevantes, según Rafael Echeverría. Ahora, el siguiente tema que quiero abordar es el de la reconstrucción lingüística de las emociones y los estados de ánimo. No sé si hay alguien aquí, algún valiente que nos quiera contar una emoción que lo invada en estos momentos o un estado de ánimo por el por el que se esté moviendo frecuentemente, que le gustaría hacer el ejercicio de reconstrucción lingüística, pero igual sí les propongo el ejercicio que si no sale ese valiente, por lo menos que cada uno, mientras aquí voy presentando los pasos, vaya haciendo ese ejercicio. Porque, como lo decía al principio, si uno es capaz de identificar esa emoción o ese estado de ánimo que lo controla, es mucho más fácil que uno pueda eh, ajustarlo o darle forma según la conveniencia de uno. Aquí hay una triada que es el estado de ánimo, el lenguaje y mi expresión corporal, la que siempre va como en sincronización. Son como las puntas de un triángulo y si nosotros somos capaces de modificar alguna de estas esquinas, eh, el triángulo toma una forma diferente. Entonces, si nosotros somos capaces de dominar esos estados de ánimo, probablemente nuestro lenguaje y nuestra expresión corporal también cambia en función de eso que estamos haciendo. Entonces, ya para empezar con el ejercicio, les propongo que cada uno identifique una experiencia de una emoción particular. No necesariamente es lo que estén viviendo en este momento. Si se les viene a la cabeza algún momento donde los invadió una emoción o un estado de ánimo, la idea es que en este momento seamos capaces de describir la narrativa de lo que sucedió separando entre afirmaciones y opiniones. Entonces, como lo comentamos en algún webinar, cuando hablamos de afirmaciones, son hechos que no son refutados, que son aceptados por otra persona que esté observando lo mismo, mientras que las opiniones describen básicamente cómo nosotros vemos el mundo, es decir, nuestro modelo mental. Y una opinión no es ni verdadera ni falsa, puede ser fundada o infundada, pero pues nadie puede decir si la otra persona está viendo el mundo de la forma correcta o no. Cada uno tiene su propio paradigma mental. Entonces, la idea es que podamos separarlo. Si nosotros somos capaces de describir esa emoción haciendo solo afirmaciones, como el paso a paso de esa historia, pero solo usando afirmaciones, entonces nosotros ya podemos llegar hacia ese evento detonador. Podemos fácilmente encontrar qué fue eso que ocasionó esa emoción. Y si no somos capaces de, a través de afirmaciones, llegar a esa narrativa, empezamos a utilizar opiniones. La idea es que nosotros podamos utilizar las opiniones más fundadas posibles. Entonces, y orientar esa reconstrucción de los hechos en función de acción. Entonces, que podamos describir cosas como, por ejemplo, a partir de lo que nosotros creemos que sucedió con ese hecho, de acuerdo a nuestras opiniones, qué cosas creemos que podríamos utilizar o que se deberían dar para que esa emoción desaparezca. Entonces, por ejemplo, si alguien me había prometido llevarme a mi casa a las 5 de la tarde del trabajo y no me cumplió, entonces que yo sea capaz de decir, bueno, esta persona me puede reparar a mí disculpándose. Entonces, ahí ya nosotros podemos identificar que realmente lo que puede generarme como ese resentimiento
realmente no es el hecho de que no me haya llevado a mi casa a las 5 de la tarde, sino que de pronto puede ser que no se disculpó, no me avisó con tiempo o no me ofreció un compromiso que fuera capaz de reparar ese compromiso incumplido. Entonces, lo ideal es que nosotros a través, si describimos esa narrativa a partir de opiniones, pues que podamos identificar cómo se puede enmendar y a partir de esa acción que nosotros estamos determinando es donde realmente está el detonador de esa emoción que nosotros estamos tratando de reconstruir lingüísticamente. No sé, ¿hasta ahora tienen alguna duda? ¿Quieren opinar algo? Entonces, una pregunta, pero cuando la emoción es positiva, no sé, ganar el examen uno le genera alegría, pero uno no está, o sea, y la alegría se le pasa, no sé, a los 10 minutos porque listo, ya lo hiciste y lo ganaste, pero ahí no hay como o sea, uno no está esperando nada a cambio, eso ahí cómo es o cómo sería ahí el proceso. ¿Cómo sería el proceso para qué? O sea, o sea, uno ahí cómo identifica el proceso. Ok. O sea, lo que te entendí ahorita es que cuando uno tiene algo negativo, ¿sí? Ujú. Uno identifica qué fue como ese detonador que lo provocó, ¿sí? Y ya con eso, pues uno identifica por qué llega esa emoción a uno, ¿sí o no? Sí, de acuerdo. Pero cambiándolo por el lado positivo del tema, ¿sí? Esas emociones positivas, digamos que, bueno, en mi caso ayer, listo, gané el examen, eso te genera un momento de felicidad, pero, pero al final o sea, te lo detona es porque cumpliste con algún objetivo que uno se había trazado, pero, eh, pero no es como que uno esté esperando nada a cambio, sino simplemente se pone contento y listo. Ok, hablemos o reconstruyamos esa emoción aquí en vivo y hablemos puntualmente del escenario del examen que ganó Alejandro ayer de Scrum Escape. Alejandro, entiendo que lo invadió una emoción positiva, no sé cuál será esa emoción, eh, pero supongo que es algo que está asociado al tema de la alegría. Y ¿Sí? Alejandro le duró su emoción, su alegría durante 10 minutos. Entonces, empecemos a reconstruir esa emoción. Yo entiendo, o por lo que te pude escuchar, es que esa emoción se genera después de un resultado positivo o un resultado esperado que era el de ganar un examen. Sí, ¿por qué? Te voy a hacer esta pregunta, ¿por qué te emociona o por qué esperabas o qué tú esperabas algo positivo de ese examen? ¿Qué representa ese examen para vos? No sé, adquirir nuevos conocimientos, saber que alguien externo me está certificando mi conocimiento y que lo puedo aplicar en muchas cosas, como ese estilo también, o sea, eso es como lo que significa. Ok, entonces pues aquí haciendo una reconstrucción lingüística muy básica, realmente lo que detona esa emoción no es el hecho de ganar el examen, porque uno también puede ganar exámenes donde no haya una emoción tan positiva asociada. Realmente tú mismo lo estás diciendo, porque hay un conocimiento que sabes que puedes aplicar. Entonces, ya cuando uno entiende, por ejemplo, estas cosas me motivan a mí o me emocionan a mí positivamente, como el hecho de aprender algo nuevo que yo pueda aplicar. La idea es que uno pueda replicar ese tipo de emociones, pues si se quiere sentir así. Cuando uno es una persona alegre, pues su comportamiento, sus expresiones, su rendimiento es muy diferente a si es una persona negativa. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de qué son esas cosas que realmente nos están generando, en este caso esa sensación alegre, y que nos pueden a nosotros potenciar. Lo mismo ocurre con los equipos. La idea es como intentar buscar variantes que nos lleven o eventos que detonen eso mismo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un equipo de personas que los motiva el aprender o el reconocimiento,
que esa también puede ser otra de los eventos detonadores. Entonces lo que tenemos que buscar no es que hacerles exámenes y que los ganen y darles certificaciones, sino ya buscar la forma en que puedan ser reconocidos delante de las personas que para ellos sea importante ser reconocidos. O si el tema va asociado al conocimiento nuevo, es buscar la forma de que puedan acceder a nueva información que puedan aplicar. No sé si me puedo hacer explicar aquí en este caso. Sí, señor, sí. Listo. Ahorita les quiero preguntar qué entienden o cuál creen que es la diferencia entre inteligencia emocional y competencia emocional. ¿Han escuchado el término de competencia emocional? Yo no. No, yo no lo he escuchado. Yo llegué a esta inteligencia emocional. Ok, sí, el más popular es inteligencia emocional. ¿Y qué entienden por inteligencia emocional entonces? Pues es como saber manejar las emociones frente a una situación pues, de una manera inteligente. Es decir, si hay un momento donde todo el mundo está triste o está pasando por una situación difícil, pues, uno no debería expresar algo que incomode en ese momento. Ok, ¿qué opinan los demás? Como uno reacciona frente a una situación. Ok, listo, gracias Jaime. ¿Los demás están de acuerdo con esa definición de inteligencia emocional? ¿O creen que hace falta algo o no? Bueno, pues yo creo que es también ante situaciones no dejarse llevar por los instintos primarios de la situación, sino saber reaccionar frente a los diferentes eventos, y el saber reaccionar está enfocado en ser consciente yo cómo me influyen ciertas cosas para poder reaccionar de forma positiva a ciertos eventos que me sucedan. Ok, les voy a decir, inteligencia emocional está asociado a la capacidad que nosotros tenemos para reconocer las emociones y los estados de ánimo que nos invaden a nosotros o que dominan a las otras personas o a los equipos. Esa es la parte de la inteligencia emocional. Aquí ustedes están abordando también un escenario de acción donde yo soy capaz de dominarlos y de manipularlos, por decirlo de alguna forma. Ese terreno ya pertenece al de las competencias, al de la competencia emocional. Yo puedo ser inteligente emocionalmente si reconozco emociones, si soy capaz de hacer esta reconstrucción lingüística y entender qué es lo que me está llevando a mí a detonar ciertos estados de ánimo, por decirlo así. Pero hasta ahí llega la inteligencia emocional. Ya yo me puedo considerar un competente emocionalmente cuando soy capaz de, además, identificar, entrar a la acción, lo que hablábamos ahorita. Entonces, si yo ya sé que a este equipo lo que lo motiva son estas cosas, son este tipo de eventos, entonces, si es algo negativo lo que está generando esa emoción, entonces soy capaz de ajustarlo para que no genere ese estado de ánimo negativo, o si es algo positivo, pues tratar de replicarlo o de potenciarlo para sostenerlo el mayor tiempo posible. Entonces esa es la diferencia entre inteligencia emocional y competencia emocional. También aquí Alejandro alcanzó a tocar un tema que está asociado al de el secuestro emocional, que él lo definió como un estado primitivo. Y es que cuando nosotros no somos conscientes de las emociones, no somos capaces de identificarlas, en algún momento podemos vernos apoderados o dominados por emociones que nos lleven a actuar de forma que inconsciente, que cuando recuperamos esa conciencia por lo general genera como culpa o vergüenza. Entonces por eso es que vemos que hay gente que en la calle se pega puños o hace escándalos, y es porque son personas muy susceptibles a que las emociones los invadan y no son capaces de identificar esos eventos que los generan. Cuando uno lo abordan tanto las emociones de esta forma, para adquirir esa inteligencia emocional, lo importante es que uno aprenda a ser observador de uno mismo y trate de identificar qué hechos son los que están generando ese secuestro de las emociones, que hagan que uno pase como a ese estado animal, y tratar de evitarlos. También cuando se vea cerca a ese evento detonador, alejarse. Si a mí siempre me incomoda y me saca el mal genio y me vuelve, me secuestra emocionalmente, ver
a una persona, entonces, a una persona específica haciendo un acto específico. Entonces, si yo ya sé que esa persona va a realizar ese acto, entonces tengo que tratar como de alejarme o de evitar cruzarme con ese evento que me puede disparar a mí ese secuestro emocional. Entonces, viene siendo como lo contrario a una persona emocionalmente inteligente. Bueno, esos eran los temas que quería compartirles, que quería que conversáramos el día de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta o quieren opinar algo más. De mi lado, no, señor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. De Gracias a verdad, usted. muchas gracias por el tiempo. Muy interesante el Gracias. tema, gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.